No todo en Dragon Ball es una incoherencia. Populares del mundo de Dragon Ball. Mitos que para la mayoría son un error ya sea de Toei Animation o de Akira, pero en realidad el error proviene de los propios fans, quienes olvidan o pasan por encima detalles que responden y explican las incoherencias como tal. Este video va a hablar mucho de Dragon Ball Super, saga sumamente Wow. criticada por, supuestamente, crear incoherencias y contradecir el lore e historia vistas en Dragon Ball A ver, ¿qué va a defender, eh? A ver, ¿qué va a defender? y Dragon Ball Z, cuando en realidad estas supuestas incoherencias incluso ayudan a explicar temas que en Dragon Ball y Z ni siquiera tenían respuesta. Te recomiendo dejar en los comentarios incoherencias que conozcas y sean famosas en el mundo de Dragon Ball. Ok, incoherencia. ¿Por qué Vegeta nunca se le arruina el pelo? Incoherencia que nadie se plaja. Mentira. Me sorprende que haya aparecido más anuncio. Qué box, weón. Los box hoy han estado tranquilitos, ¿eh? Apareció uno al inicio y de ahí nada más, ¿eh? Pero no los invoquemos, ¿eh? No hablemos más porque aparecen. Ya que si se trata de un caso en donde en realidad no son una incoherencia, las agregaré a la segunda parte. Vegeta reconociendo el Kisufuru de Baby. Este es uno de los errores Hermano, ve a saber tú, huevón. Ve a saber tú que ni recuerdo esto. más criticados de Dragon Ball GT, que muchos haters de este anime lo utilizan para remarcar que GT Ni tiene grandes recuerdo. incoherencias y huecos argumentales. Y sí, es innegable este aspecto de Dragon Ball GT, pero déjame decirte que esta no es una de ellas. Partamos del hecho de que objetivamente Dragon Ball GT no es la secuela directa de Dragon Ball Z como tal. GT es un ¿No? producto que ocurre en un universo alterno derivado de las películas. Na, 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 na. Na, na, na. 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 No nos vengamos con cuentos. No nos pongamos con cuentos. No. No, no, no y no. No nos vengamos con cuentos. No nos pongamos Ya así. traté este tema en otro video por si te gustaría verlo, titulado ¿Dónde se ubicaría Dragon Ball GT si fuese canon? La confirmación a esto más sencilla es la aparición de Cooler en la saga de Super 17, por lo que nadie puede negar que Ah, bueno, GT es eso. un universo derivado de distintas películas de Dragon Ah, bueno, ahí sí te Ball, lo podía pero entender, ojo, weón. no de todas, sino de algunas. El que Vegeta conozca el Kisufuru de Baby no es una incoherencia ni ningún error. ¿Por Sabemos de qué no? sobra que Vegeta aprendió a sentir el Ki en la saga de Freezer, por lo Ajá. que es imposible, según algunos, que haya reconocido el Ki de Baby. Pero la realidad es que Vegeta sí conoció el Ki de dos Sufurus para ser precisos, el del Dr. Raichi y el de Hachiyak, dos personajes pertenecientes al especial del plan para erradicar a los Saiyajin, por lo que Ah, no, eso me parece muy... O sea, si tienes que justificar esto con cosas y que no en el canon de las películas y vainas así es muy XD, y weón. así como la película de Cooler Es muy ocurrió en el XD, weón. mismo universo que GT, esta OVA también pasó en este universo, por lo que simple y llanamente Vegeta conoce el Kisufuru de este Es muy antiguo conveniente, encuentro, mano, es muy los conveniente. Saiyajin del universo 6 transformándose con tanta facilidad. Creo yo que este es uno de los aspectos por los que más se critica a Dragon Ball Super. Incluso cuando esto salió al Hermano. aire por primera vez, los fanáticos nostálgicos de Z estaban ardiendo por dentro por este error, o más bien Fanáticos nostálgicos, no. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que esto es una basura, weón. incoherencia. Cuando con solo tener un IQ mayor a 20 y pensar durante unos segundos, vas a darte cuenta de que no solo no es una incoherencia que contradiga lo visto en Z, sino que además explica lo que realmente era una incoherencia en Dragon Ball Z antes de que muestren esto. Déjame que te explique. Según la gente que considera esto una contradicción, habla de que es completamente absurdo que los Saiyajin del universo 6 para transformarse por primera vez deban recurrir a simplemente sentir el cosquilleo en la espalda, cuando en Dragon Ball Z los personajes debían pasar un infierno previo para poder transformarse. Esto fue así, pero dejó de serlo. Primer punto. Claro que enfurecerse es un aspecto muy importante para transformarse por primera vez, incluso Vegeta lo utiliza en Super contra Kiawe, pero no es un aspecto determinante. Si realmente fuese el único requisito, Goku se hubiese transformado cuando Tamborín eliminó a Krillin o Gohan se Na, na, na. Aquí no estás teniendo en cuenta una cosa, y es que para adquirir el Super Saiyajin tienes que tener cierta cantidad de poder, weón. No es que naciste y te transformas así. Tampoco nos pongamos con... hubiese transformado cuando Piccolo fue asesinado por Nappa, pero como sabemos esto no fue así. ¿Pero por qué? Porque más importante aún que enfurecerse es tener las suficientes células S dentro del cuerpo del Saiyajin para Ajá. poder alcanzar esta transformación. Y Exacto, esto no es un también. invento ni nada, proviene de material oficial y de entrevistas hechas al propio Akira Toriyama. Si bien es verdad que jamás se habla directamente de esto en el manga o anime, yo creo que es bastante lógico que se trate de un tema evolutivo y de entrenamiento. ¿O acaso la gente que critica este aspecto de Super olvida con la facilidad con la que Goten y Trunks se transformaron Y la gente también critica esto. La gente también critica que Trunks y Goten
se transformara muy fácil en Super Saiyajin. No es que la gente ignore esto, la gente también lo critica. En Super Saiyajin, ni siquiera nos mostraron la primera vez que esto sucedió. Los niños simplemente nacieron con esta característica, la cual lógicamente heredaron de sus padres, por lo que ya, desde Fumada. Dragon Ball Z sabíamos que enfurecerse no era un requisito para transformarse. Sin embargo, tampoco se explicó por qué Goten y Trunks tuvieron tanta facilidad al alcanzar este estado. Tuvieron que pasar años para que Toriyama hable sobre las células S, y más adelante en Super se nos muestra a los Saiyajin del universo 6 que, gracias al enorme nivel evolutivo que tenían y al estar básicamente en su pic máximo de desarrollo, ya que ni siquiera tenían cola, estas Sí. células S estaban 100% desarrolladas en su cuerpo, y si bien Kiabe necesitó enfurecerse para transformarse, también supo que no era un requisito 100% necesario, y si bien intentó hacer enfurecer a Caulifla, se dio cuenta de que existía un método mucho más eficaz que es concentrar el ki en la espalda, por lo que, en lugar de criticar este aspecto de Dragon Ball Super como lo hicieron en su momento, era tan fácil como ver y decir, ah, ahora entiendo, Goten y Trunks debieron haberse transformado con esta misma facilidad Igualmente me parece una ridiculez. gracias a su desarrollo y a que heredaron el Super Saiyajin de sus padres, Igualmente es una por lo ridiculez. que en conclusión, Goten y Trunks tenían el mismo nivel de desarrollo Saiyajin que Kiabe, Kei y Caulifla, ya que No, no, no. Estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo en eso. Ahora, que el método sea una ridiculez, una cosa no quita la otra. además ninguno de los cinco tiene cola, por lo que ya no es ni necesaria ni útil. Goku soñando con los androides 17 y 18. Saber que es relleno, esto es relleno, esto es... Este error o incoherencia vendría por parte de Toei Animation debido a que es relleno del anime, por lo que mucha gente responde, cuando se señala este error, que es simplemente relleno por lo que no cuenta, pero déjame decirte que no. Hay argumentos de sobra para decir que no es un error de Toei ni mucho menos, pero si Goku no conocía a los androides 17 y 18 me vas a decir, y yo te voy a responder, totalmente, pero te olvidas del pequeño detalle de que Goku mientras estaba dormido por la enfermedad aún podía escuchar a su alrededor y enterarse de la situación. Esto está confirmado por el mismo Goku, que cuando Ajá, y eso que tiene que ver con verlos, o sea, por saber cómo se veían. se recupera, sabe sobre los nuevos androides y sobre Cell. ¿Qué significa esto? Simple. Cuando en el lapso en el que Yamcha y Milk lo cuidaban, o incluso cuando lo llevaron en avión hasta Kame House, escuchó que los androides 19 y 20 no eran en realidad los verdaderos enemigos, sino que habían despertado número 17 y número 18, y entre esa información es completamente lógico que quien haya hablado del tema también haya mencionado el aspecto de ambos androides, por lo que el mismo Goku mientras reposaba creó una imagen de ambos androides con la cual más adelante soñaría. El sueño, que también es relleno, que realmente no tiene explicación, es el de Gohan soñando con Cell perfecto. El origen de los Saiyajin dado en Super cambia completamente el lore de estos. Creo yo que ¿Eh? este tema es el más debatido y el más criticado de Super, y a su vez el que más absurdo me parece porque lo visto respecto al origen de los Saiyajin no cambia absolutamente nada de lo que se sabe desde Dragon Ball Z. ¿Qué? ¿A qué se refiere aquí ya? Sí, cambiaron a Bardock y no es igual que en la OVA que vimos todos cuando éramos niños, Ova no canónica, cabe destacar. pero eso no quiere decir que este nuevo Bardock sea bueno, para nada. Sigue siendo un genocida que asesina gente y destroza planetas simplemente por órdenes y por Hermano, la gente de verdad que, o sea, la nostalgia les lavó el cerebro con Bardock cuando Bardock es prácticamente el mismo. Es el mismo Bardock de antes, solo que se preocupa por su familia, weón, pero en cuanto a personalidad sigue siendo el mismo. De base es el mismo Bardock. dinero, que es lo único diferente, que a diferencia de otros Saiyajin y de su versión no canónica de Toei, este Bardock sí se preocupó por su hijo y lo envió a Tal la cual, Tierra, es la otro misma vaina. aspecto que no cambia para nada lo visto en Z. Recordemos que Raditz, al conocer a Goku, le menciona que él es un guerrero de clase baja que fue enviado a la Tierra porque es un planeta con gente débil, por lo que le sería mucho más fácil acabar con todos y conquistar dicho mundo. Raditz, lógicamente, desconocía que Goku fue en realidad enviado por Bardock y no por el ejército de Freezer, así como también desconocía que Freezer había destruido el planeta Vegeta y en cambio creía que este había sido destruido por un gran meteorito, por lo que Raditz tenía razón en parte. Si bien Goku no fue enviado por el ejército de Freezer, estos sí enviaban a niños de clase baja a planetas con gente Sí, débil para que era sean lógico pensar conquistados, eso. por lo que no está contradiciendo en nada al lore de Dragon Ball. Y por otra No, parte, Goku sí fue enviado a la Tierra por ser un guerrero de clase baja. El mismo exacto. Bardock le menciona a Gine que la razón por la que lo envía a la Tierra es porque ahí hay gente débil. Esto se conecta directamente con la mítica frase de Vegeta en la saga Saiyajin, donde antes de combatir con Goku, le menciona lo siguiente. Cuando los Saiyajin nacen, son examinados para saber todas sus aptitudes. Aquellos miserables que tengan un nivel muy bajo, como tú, son mandados a Miserable. planetas como este donde no existan enemigos fuertes. Eso quiere decir que eres un perdedor. Entonces Alzo Vegeta, 2 sagas más tarde, pierde con unos androides creados por un humano.
18 le dio una paliza. ¿Esa es la razón por la que estoy en la Tierra? Esto sigue siendo igual de canon e igual de válido que lo fue siempre. Si bien Goku no fue enviado a la Tierra por el ejército de Freezer, sí fue enviado por ser un guerrero de clase baja que no iba a tener problemas en un planeta de gente débil como la Exacto. Tierra. Último aspecto que voy a desmontar sobre este tema es, los Saiyajin ya no son tan malos en el nuevo lore. Esto es completamente absurdo y siempre viene de gente que ni siquiera ha leído el manga de Super. Los Saiyajin siguen siendo las mismas bestias de siempre, los mismos genocidas que trabajaban al mando de Freezer y no tenían Ay, problema Dios en mío. acabar con gente inocente. Bardock claramente es una pequeña excepción, pero hasta ahí, porque era un genocida igual que el resto, con la única diferencia de que se preocupó por Granola, su madre. Y hizo todo eso porque empatizó con ellos, porque recordó a su hijo y a Gine, o sea, por eso mismo. Pero no fue que dijera, no, no esto, no con todo el mundo, no, con ellos porque recordó a su familia. Y más adelante por su hijo Kakaroto. No veo la contradicción, sinceramente. Así Es que no es una contradicción, hermano, el Bardock de Super está muy bien hecho. O sea, es el mismo Bardock de la OVA, solamente que se preocupa por su familia, ya está, huevón. Y el de la OVA ni siquiera es canon. Y los Saiyajin siguen siendo los mismos, bichos crueles, sanguinarios, todos locos, o sea, son lo mismo, huevón. como en el mundo de Dragon Ball, habían terrícolas buenos, habían otros que eran malvados. En este otro caso, así como habían Saiyajin malvados, que eran la mayoría, habían otros que si bien lo eran, también eran capaces de sentir empatía o preocupación por alguien más. Estos sentimientos fueron despertados en Bardock por Gine, que esto a su vez es otro aspecto que explica mucho mejor a la raza Saiyajin. Miren al Radix, huevón, miren ahí, al Radix de niño, huevón, miren. Era ilógico pensar que una raza donde todos, literalmente todos, eran guerreros malvados conquistadores de planetas, hubieran subsistido durante tanto tiempo incluso antes de que Freezer los reclute, por lo que la ampliación del lore de esta raza en Super explica a la perfección cómo fue esto posible y es simple. Así como habían Saiyajines despiadados encargados de conquistar planetas, había otro sector que se encargaba de abastecerse en comida, otro grupo que se encargaba de la crianza de los hijos, etc. Y como pudimos ver en la película de Broly, los guerreros de clase baja como Bardock eran marginados, tal y como explicó Vegeta en Z hace tantos años. Última acotación, el golpe en la cabeza de Goku sigue siendo 100% canon. La única Sí. diferencia es que Goku llegó a la Tierra siendo un bebé de 3 años y no Bueno, un eso es bebé verdad. recién nacido como Es nos verdad, había mostrado al principio. Por lo que su agresividad, explicada por Rochi en Dragon Ball Z, era debido a que simplemente Goku era un bebé Saiyajin de 3 años, agresivo por naturaleza y además porque extrañaba a sus padres. Por lo que el golpe en la cabeza eliminó todos estos recuerdos y técnicamente volvió a nacer, pero esta vez recibiendo todo el amor y cariño del abuelo Gohan. Por lo que, una vez más, Dragon Ball Super es criticado por un aspecto que no solo no es incoherente, sino que además añade mucho más sentido a todo lo visto en Dragon Sí, Ball y Dragon Ball totalmente. Z. Porque seamos sinceros, ¿qué sentido tiene que Goku, si era agresivo solo por naturaleza, haya dejado de serlo simplemente por un golpe que le dio amnesia? Llámenme loco, pero para mí tiene más sentido que se haya comportado así, en parte por su naturaleza, pero sobre todo porque extrañaba a sus padres, ya que con 3 años tenía la capacidad de recordarlos, por lo que el golpe en la cabeza eliminó ese aspecto y se volvió un niño bueno y tranquilo. Igual a mí lo que no me termina de convencer es la edad, pero bueno, quitando eso sí me parece que está bien lo otro. ¿Qué Black y Samas, si querían destruir a la humanidad, no destruyeron simplemente el planeta Tierra? Este me parece uno de los aspectos más ridículos que alguien puede cuestionar, porque ni siquiera es necesario ver entrevistas o prestar atención a detalles particulares, basta con simplemente ver el anime o leer el manga. Es un punto que no voy a extender mucho porque se desmonta fácil. Primer punto, Samas no solo quería la aniquilación de todos los mortales como tal, quería castigarlos Sí, con sus propias exacto. manos, por lo que algo tan básico como destruir Ellos querían que sufrieran, no querían destruir la Tierra, no querían que sufrieran ver eso, o sea, la Tierra, tal y como hizo Majin Buu, no le iba a dejar para nada satisfecho, exacto. mucho menos en el planeta donde más delitos contra los Tenían que hacerlos con sus propias manos. dioses se cometieron. De este planeta salió la tan odiada por Samas máquina del tiempo. Segundo punto, si bien Samas odiaba a todos los mortales, habían excepciones. Sí, como escuchaste, Samas odiaba a todos los mortales a los cuales los dioses le habían otorgado el poder de razonar, por lo que los animales y plantas, que también entran en la categoría de mortales, no tienen para nada el odio de Samas. Y esto no me lo estoy sacando de la manga. Entonces, Zamasu no odia a Ulon y a Puar. Es lo que literalmente se ve en el anime. Hay momentos donde nos muestran planos de la ciudad completamente destruida y devastada, mientras que la vegetación y lugares como campos estaban completamente intactos, por lo que en conclusión, Samas, al menos al inicio, no tenía la intención de destruir ni Sabroso. vegetaciones ni animales. Después, claramente le chupó un huevo, porque no le quedó otra, y al perder su cuerpo físico, se expandió por todo el universo, siendo Senosama el único capaz de destruirlo. Freezer manteniendo su alma en Dragon Ball Super. Otro aspecto que se desmiente con simplemente ver el anime o leer el manga.
Sí, sabemos que Piccolo le dijo a Vegeta cómo funcionaba el otro mundo cuando se trataba de alguien malvado. Tu cuerpo se El eliminará. Freezer. Tu alma olvidará todos sus recuerdos y después de eso será usada para otro ser vivo. Pero también sabemos que Enma-sama era el encargado de tomar estas decisiones, por lo que no era una regla escrita. Este señor no solo mantuvo el cuerpo de Vegeta, cosa que ya de entrada contradijo a Piccolo, entre comillas, sino que además envió a Daura al paraíso, ya que consideraba el infierno un lugar muy similar al mundo de las tinieblas del que él formaba parte. Y no es relleno de Toei, es decir, sí, las escenas de Daura en el paraíso sí lo son, pero que Enma-sama lo haya enviado Hermano, Daura en el paraíso es pico. Eso. ahí ocurre tanto en el manga como en el anime, por lo que claramente se trató de otra excepción que, más adelante en Super, nos enteramos que también tomó con Freezer. Para Enma-sama, alguien como Freezer merecía un castigo eterno en lugar de simplemente limpiar su alma y hacerla reencarnar, así que no tuvo mejor idea que enviarlo a un infierno especial en donde el emperador del universo era atormentado todos los días de su vida con canciones y Esencia. personajes infantiles que se encargaban de rodearlo de aspectos felices, cosa que la modelo Sedgi odiaba profundamente, así que no es una incoherencia que Freezer haya conservado su alma.